Bueno, qué complejo el escenario económico, el escenario financiero, temas como la tasa de interés, a cuánto va el dólar en las próximas horas, qué pasa también con la confirmación del Fondo Monetario, estamos dentro del acuerdo, nos salimos del acuerdo, lo tenemos al economista Mariano Kestelman con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué podemos esperar para las próximas horas en la Argentina, teniendo en cuenta que en el día de hoy, en el día de ayer, se dieron algunas reuniones? Da la sensación, al menos, y la información que tenemos es que el gobierno trabajó en una serie de pautas, pueden ser técnicas en algún caso, para tratar de controlar las variables como el dólar o la tasa de interés, pero al mismo tiempo hay un gran signo de interrogación sobre lo que puede venir, ¿no? Sí, eso es lo principal, me parece a mí. Hay muchísima incertidumbre. En estos momentos, por ejemplo, también el yuan se está depreciando frente al dólar. Nuevamente, se había empezado muy fuerte, Sí. había tranquilizado y ahora de vuelta en estas horas está subiendo. Eso puede influir mañana, ¿no? También, O sea, también. que eso puede reforzar cierta tendencia a devaluar la moneda. Tal cual. El real hoy también se depreció. Las acciones de la Argentina en el mundo cayeron muy fuertemente, especialmente las vinculadas al sector financiero. La situación es caótica, Julián. Me parece que mañana tienen que sí o sí tomar medidas fuertes para controlar la plaza cambiaria. Sí. De otra forma vamos a tener de vuelta un aumento fuerte del tipo de cambio porque hay muchísima incertidumbre en estos momentos. Nadie que tiene títulos públicos hoy los quiere tener, todos los quieren vender. Es una situación crítica en la economía nacional, entonces me parece que es el momento de que los funcionarios del gobierno nacional tomen decisiones realmente para tranquilizar a los mercados, regular la situación y especialmente cuidar el bienestar de las grandes mayorías y no dejar que el dólar se siga disparando. El impacto que ha tenido la última devaluación, la de la semana pasada, en las pymes, en las familias en la Argentina, ¿eso puede ser mitigado con las decisiones que tomó el gobierno? No, es apenas una migaja que les dieron, no es absolutamente nada, no representa nada. A mí me parece que vos evaluás cómo gobernaron estos funcionarios del gobierno cuando tenían recursos y tenían poder político. Por ejemplo, a fines de 2017, recordemos que Macri había ganado las elecciones, tenían un ingreso de capitales formidables y no tomaron ninguna decisión para fortalecer el aparato productivo. Ahora, habiendo perdido las elecciones, nunca antes un gobierno en ejercicio había perdido las elecciones por tanto margen. Y sin recursos financieros, me parece que la situación es muy difícil y no están tomando ninguna decisión en ese sentido. Me parece a mí la impresión que van a morirse con las botas puestas, es decir, con políticas económicas liberales y no regulando los mercados financieros, que hoy hay que tomar medidas en ese sentido. Mirás el balance de los bancos, Julián. En los últimos 12 meses registrados, los bancos extranjeros, por ejemplo, duplicaron sus ganancias medidas en dólares, con una moneda que cayó a la mitad de su valor. Entonces, cuando pasa esto y observas el perfil de los funcionarios nacionales, que todos provienen del sector financiero en el área económica, los líderes en el área económica, decís, bueno, acá o toman decisiones de fondo que cambien las condiciones o nos va a ir de vuelta muy mal. O sea, el escenario que vos estás proponiendo es, si el gobierno mañana no toma decisiones que cambien la naturaleza en la cual se está moviendo el mercado del dólar, por ejemplo, que está flexibilizado totalmente, que no se asegura la entrada de dólares productos de la liquidación de las exportaciones, que no hay encaje a los capitales que te generan una volatilidad enorme, yo creo que no va a haber nada de todo eso, porque sería a contramano de lo que vino diciendo el gobierno. Entonces, uno podría pensar que esta dinámica de devaluar la moneda va a continuar. Sí, igual, fíjate que hicieron muchas marchas y contramarchas. Sí. Con las retenciones hicieron eso. Con el IVA lo habían puesto, ahora lo sacan. Están los reintegros a las exportaciones también. Sí. Yo creo que en este ida y vuelta tienen que tomar ese tipo de medidas. Por ejemplo, también administrar más las importaciones. Hoy en la Argentina quitaron muchísimos controles básicos que tiene cualquier economía. Entonces, creo que tienen que tomar decisiones fuertes que van en contra de sus principios. ¿Qué importancia le asignás, a lo que estábamos viendo hace apenas algunos minutos, la fotografía que se filtró, y ahora la vamos a estar compartiendo nuevamente, del ministro Hernán Lacunza cuando entraba a la reunión con el presidente Macri,
Bueno, está ahí la leyenda, en 10 días veremos, ojalá todos tuviésemos 10 días para ver qué va a pasar con la economía, pero sobre todo, digo, hay valores que llaman mucho la atención, 100% la tasa de interés, no sé si tenés los otros datos también. Lo vi, tipo de cambio 200. Tipo de cambio 200, decía. No, impresionante, me dejó helado eso. O sea, se suponía que eran 3 escenarios, decía ganar, decía perder, y decía otro que parecía que decía... Por la ventana. Por la ventana. No, increíble. Ciencia ficción. ¿Llega a ocurrir eso? Estalla todo por los aires. El gobierno, para ponerlo en forma transparente, el gobierno en los apuntes que hoy discutía tenía entre sus opciones una que decía por la ventana. ¿Por la ventana qué es? Cuando te llevan puesto, cuando te tenés que ir por la ventana, cuando... Helicóptero. Cuando no directamente lo que uno espera que pase no pasa y pasa todo lo contrario. Digo, ese es el escenario que también se tiene en carpeta. Sí, yo creo que el gobierno está evaluando la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional le suelte la mano. La relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional históricamente ha sido amor u odio. No hay término medio, por lo menos en las últimas décadas. Y creo que deben estar evaluando la situación de que el Fondo Monetario ya no ayude más. Y lo peor de todo, que el fondo no es que te ayude un poquitito, no te ayuda nada. Absolutamente nada. Te corta el chorro totalmente. Eso fue a fines de 2001, de repente, nunca más nada de ayuda. Vivan con lo suyo. Y bueno, en esas situaciones... No se puede, y menos con este equipo económico. Uno podría presuponer que en aquel momento el fondo quería dar una imagen de cómo eran las reglas de juego y de alguna forma la Argentina terminó pagando eso. Es decir, la Argentina fue el ejemplo de lo que no había que hacer. Ahora, la sensación ahora es otra, es la de un fondo monetario que hizo campaña con el gobierno y que detrás está Estados Unidos que también acompaña políticamente. ¿Eso puede persistir, digamos, puede seguir? Yo creo que es difícil, la verdad que es un análisis político más complejo, pero acordate que en octubre el Fondo Monetario Internacional preveía que íbamos a tener una inflación del 20% y en los últimos meses el Fondo Monetario Internacional no se cansó de aplaudir a los funcionarios nacionales, diciendo que estaban por el camino correcto, que se habían sobrecumplido las metas fiscales. Y la situación es de caos, de alarma, y posiblemente pueda haber más cortocircuitos ahora en el corto plazo. Julián, en 2 semanas tiene que resolverse un último desembolso que va a recibir este gobierno de 5.700 millones de dólares, ¿no? En septiembre. Algo que nadie dice es que la Argentina está en esta situación porque cumplió, yo lo decía al comienzo del programa, a rajatabla las condiciones del Fondo Monetario. Es decir, la Argentina ha sido un buen alumno, no ha sido un mal alumno del Fondo Monetario. Entonces se pregunta, bueno, pero el resultado de las recomendaciones del Fondo y de que la Argentina cumpla las condiciones... ¿Es esto que estamos viendo ahora? Sí, lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional le exigía al gobierno el sobrecumplimiento, un cumplimiento excesivo de la meta fiscal, de reducir el déficit fiscal. Cuando en realidad Argentina no necesitaba reducir el déficit fiscal primario, necesitaba ampliarlo. Cualquier economía que esté en una situación recesiva tiene que gastar más. Acá el fondo le ordenó lo contrario y para colmo, el gobierno nacional para cumplir esa meta lo que hizo fue recargar a las exportaciones con retenciones y quitarles reintegros, o sea, deteriorar la competitividad, cuando el principal problema que tiene la economía argentina es generar los dólares para justamente que en el mercado cambiario haya tranquilidad. ¿Qué pasa con las pymes? Vos sabés mucho, sos uno de los especialistas más importantes del sector industrial. Digo, ¿cómo estás viendo a todo ese sector en la economía que viene sufriendo mucho y que supongo que ahora está atravesando un momento muy delicado? Hay una parálisis. Las empresas están vendiendo con precio abierto o comprando con precio abierto. No se sabe cuál va a ser el valor de la operación. Algunos que desarrollan productos muy comoditizables, son insumos muy básicos, que están muy asociados al valor del dólar, prefieren no realizar operaciones. Y lo que termina ocurriendo con esta dinámica es que las empresas de mayor poder de mercado fijan sobreprecios como colchón. Para cubrirse. Para cubrirse, de reaseguro. Entonces, cuando vos hablas de por qué Argentina tiene tan poca competitividad y ¿por qué los insumos son tan caros? Bueno, por este tipo de episodios, las empresas tienden a fijar siempre precios más altos para prevenirse de situaciones en crisis. Entonces, hoy lo que hay es una paralización de las operaciones, las empresas están hiper estoqueadas, los trabajadores parados, han avanzado
con la idea de que la reconversión que le proponía el gobierno nacional era pasarse a importadores. Entonces muchas desactivaron líneas de producción que eran competitivos, que eran buenos, que producían bien, para complementar su oferta con producto importado. Es muy difícil y están vendiendo muy poco, los costos fijos subieron muchísimo. En algún momento la semana pasada prácticamente no había precio para, bueno, por ejemplo, para los alimentos, ¿no? Después se recompuso eso en los últimos días, pero por supuesto si mañana hay algún tipo de cambio en la cotización del dólar rápido, de vuelta vamos a sufrir la falta de un precio, ¿no? Exactamente, ese es un problemón. No hay precio de referencia y las tasas de interés para financiar capital de trabajo son abismales. Un descubierto más del 100%. Es una bestialidad, tienen que pagar muchísimo. Hay algunas empresas industriales que de su costo total ya el 20% es el costo financiero. En cualquier lugar del mundo no supera el 2%. Entonces, estamos en una economía totalmente alocada, tasas de interés totalmente anticapitalistas. Este gobierno que se mostraba como muy a favor de los mercados, bueno, sí, ha tenido una intervención muy dura en materia de administración de la tasa de interés. Mariano Castro, muchísimas gracias. Un gusto. Ha sido muy amable.